mejor y nos vamos a escuchar bien. Antes que nada, agradecerles muchísimo que puedan venir hasta acá, que sé que para todas un domingo a esta hora venir hasta Morón es un esfuerzo enorme, así que muy agradecidas a cada una. Y para nosotras es un honor enorme también y un lujo poder contar con un equipo como ustedes, con Marcela, con su generosidad que siempre nos apoyó, siempre confió en nosotras. La verdad que gracias a ella pudimos crecer y pudimos armar esto que alguna vez fue un sueño y bueno, se pudo concretar gracias a la confianza de Marcela. Sí, llévate los libros, vendelos, después vemos. Que no todo el mundo tiene esa generosidad, así que bueno, te lo dije 1000 veces, te lo voy a decir 2000, pero me parece que nunca está de más. Y gracias a esta propuesta de poder empezar a traer los libros es que surge también esta idea de poder no solamente traer los libros, sino a los autores, ¿no? Y darles como esta posibilidad de hablar de algo que han escrito y que muchas veces dialogan, ¿no? en papel, como decíamos recién, con otros libros y con otros autores y que escuchamos o leemos, pero que el poder escucharlas en vivo y poder preguntar y poder dialogar siempre es mucho más interesante y rico por todo lo que ya se viene leyendo, ¿no? Así que, bueno, nada más que agradecida. Las voy a presentar, así puedo darles la palabra y después ustedes van dialogando. Marcela Pereira es psicopedagoga clínica, magíster en Psicología Educacional de la UBA, docente y supervisora de la carrera de especialización en Psicopedagogía Clínica y docente de la carrera de especialización en Prevención y Asistencia en Infancia y Niñez, ambas en la Facultad de Psicología UBA. Autora de Para Criarte Mejor, Escenarios, Intervenciones e Investigaciones en Primera Infancia, de la editorial Entre Ideas y directora de la editorial Entre Ideas. Marcela Bárcena es licenciada en Educación Especializada en Estimulación Temprana, CEMETRI, Centro Municipal de Estimulación Temprana y Rehabilitación Integral. Claudia Ciculer, ¿no? Es psicomotricista, licenciada en musicoterapia, terapeuta en la clínica con bebés y niños pequeños, miembro de FEPI, docente de UTREF, miembro de Red de miembro de REDIC, autora de artículos sobre temas de infancia y del desarrollo y sus problemas desde una en libros editados por Entre Ideas. Y Ruth Cases es licenciada y doctora en Psicología, máster en Psicoanálisis, Universidad París 7, máster en Desbarrimiento, UCES, profesora de grado y posgrado, integrante del Grupo Psicoanalítico David Maldavsky y del Grupo de Trabajo en Discapacidad de la Sociedad Argentina de Pediatría. Coautora, entre otros libros, de Primera Infancia, Ventanas de Oportunidades, de la editorial Entre Ideas. Bueno, bienvenidas. Gracias. Las escuchamos. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Psicoanalítico del Oeste, a Diego, a Carat, a mis compañeras de mesa, particularmente a Marcela de Editorial Entre Ideas y a Graciela Kaimsky, que no pudo venir, que es la compiladora del libro en el cual participamos Claudia y yo. Esta mesa nos convoca a una pregunta fundamentalmente clínica. ¿Qué puede aportar el psicoanálisis al trabajo interdisciplinario en la primera infancia? David Maldavsky ubica el psicoanálisis como una ciencia de la subjetividad. En la primera infancia, la subjetividad no es un dato biológico ni un punto de partida, sino que es una conquista. No hay sujeto desde el inicio. Hay, más bien, un proceso frágil, contingente y abierto, que depende tanto del encuentro entre lo disposicional, el trabajo psíquico del niño, como de las propuestas contextuales. Aquí es donde la interdisciplina deja de ser un ideal abstracto para transformarse en una exigencia clínica. Partimos de la premisa que la interdisciplina no constituye un espacio armónico de suma de saberes, sino un campo atravesado por tensiones. Lejos de ser un problema a eliminar, estas tensiones pueden constituir un motor para el armado y el funcionamiento de un equipo.
Propongo analizarlas, estas tensiones, en 3 niveles: individual, vincular y disciplina. En el nivel individual podemos decir que cada uno de nosotros tiene un recorrido, una formación y un conjunto de herramientas. Pero la clínica con niños pequeños puede desbordar nuestras categorías y también nuestras expectativas de éxito. Maldaski denomina tensión epistemológica al momento en que la teoría deja de ser un apoyo seguro y se vuelve ella misma objeto de trabajo. El yo del profesional se ve sometido a las exigencias de las propias pulsiones, deseos en juego, la realidad clínica y un superyo profesional que exige ofrecer respuestas adecuadas. Ante esta tensión, el clínico puede, o bien, apresurarse a cerrar, es decir, ajustar el caso a lo que ya sabe para recuperar la seguridad, o bien, asumir su inermidad, lo que implica tolerar no saber y permitir que la clínica lo interrogue. La solución fecunda ocurre cuando el profesional advierte que sus supuestos son limitados y recurre a otras hipótesis de su propio repertorio que, aunque menos transitadas, permiten alojar la singularidad del niño. Cuando pasamos a lo vincular, la escena se puebla. Ya no estamos solos con nuestra teoría, sino frente a otros que tienen un distinto modo de acercarse al conocimiento y que también disponen de otras hipótesis. Cada integrante del equipo opera como un embajador de su disciplina, comprometido con imperativos superyoicos de ser un representante digno de su campo. Aquí el asunto a resolver es el interjuego entre el narcisismo y las dinámicas transferenciales. La interdisciplina exige reconocer que ninguna disciplina explica la totalidad de lo humano. El ideal aquí funciona como una fuente de complejización que permite vínculos fraternos de carácter simbólico. Al hallar afinidades en la diferencia, el ideal vuelve soportables las divergencias, evitando que éstas deriven en fragmentaciones. Cuando Maldaski piensa cómo se complejiza una ciencia, y esto nos sirve también para pensar la interdisciplina, pone el foco en un momento muy concreto. ¿Qué hacemos cuando las manifestaciones clínicas no encajan con lo que ya sabemos? Es decir, cuando hay un contraste entre nuestras teorías y la singularidad de un caso, de una familia, de un niño. Al respecto dice: no hay una sola respuesta posible, sino al menos 6 modos de abordarlo diferente, donde identificamos 3 niveles que denominamos de supresión, de consideración limitada y de complejización. Paso a describir con ejemplos. En el primer nivel, el nivel de supresión, encontramos un primer modo que es la ignorancia, donde el saber del otro es tratado como inexistente. Por ejemplo, una fonoaudióloga plantea indicadores de espectro autista y el psicólogo lo descarta de plano porque supone que ella tiene una lectura organicista. Lo diferente directamente no se toma en cuenta. Un segundo modo dentro de este mismo nivel es el englobamiento. El otro es reconocido, pero su saber es capturado. Eso que estás diciendo, y lo remito a mi categoría. De modo que lo nuevo queda forzado a entrar en lo ya sabido. El segundo nivel es el nivel de consideración limitada. Yo le puse estos nombres, no es que Maldaski lo haya denominado así. Una tercera modalidad
es la de coexistencia pacífica, que es el modelo del archipiélago. Cada profesional en su consultorio, respetando al otro, pero sin articular. En reunión de equipo se escuchan otras miradas, se las nombra, pero después en la clínica no cambia nada. Es un reconocimiento más formal que efectivo. En cuarto lugar, tenemos una coincidencia parcial, cuando ocurre un pacto pragmático. En este caso podemos hacer pequeños ajustes a nuestras hipótesis, lo justo y necesario para seguir funcionando, muchas veces guiados por lo práctico más que por lo conceptual. Por ejemplo, se suma un acompañante terapéutico para que el niño pueda sostener la jornada en el jardín, lo cual ayuda en lo inmediato, pero sin que eso implique pensar lo que está pasando. El tercer nivel, que me parece el más interesante, es el de complejización. El salto ocurre cuando el equipo entra en crisis. Aquí aparece, en quinto lugar, la reflexión autocrítica, que surge cuando los profesionales se permiten dudar. Se abre una pregunta genuina sobre nuestros propios fundamentos. El caso empieza a incomodar y el equipo se pregunta, ¿qué estamos suponiendo nosotros? ¿Qué se nos está escapando? Por último, la construcción de una complejidad mayor genera estructuras nuevas. Esto sería como lo esperable, ¿no? Aquí podemos llegar a producir algo teóricamente nuevo a partir de aceptar que hay aspectos de la realidad que nuestras herramientas actuales no alcanzan a pensar. A partir de varios casos que no encajan, el equipo empieza a construir nuevas articulaciones conceptuales. Ya no se trata solo de resolver el caso, sino de pensar distinto. Para que estas dos últimas alternativas se pongan en juego, es necesario renunciar a la idea de que todo tiene que cerrar en un mismo sistema coherente. Se trata más bien de aceptar que la realidad no termina de encajar y desde ahí hacer lugar a la diferencia y a la mirada del otro que mira diferente, en vez de apurarla para que cierre en una explicación que la simplifica. En clínica y más aún en interdisciplina, eso suele implicar perder justamente lo más valioso, que es lo singular del caso. Porque cuando todo tiene que encajar, corremos el riesgo de hacer de la clínica una cama de Procustes. No sé si se acuerdan de la cama de Procustes. Si no entra, lo recortamos. O sea, no entra en la cama, le cortamos la cabeza, no entra en la cama, le cortamos las piernas. En la clínica de la primera infancia, la interdisciplina fecunda es aquella que despliega una mirada capaz de sostener en simultáneo todas las dimensiones del niño sin caer en reduccionismos. El aporte del psicoanálisis es, en última instancia, sostener una posición subjetivante que construya una subjetividad que, siguiendo a Freud, se sostiene en tres ejes: el desarrollo de la conciencia inicial, la identificación primaria y el pasaje necesario de la pasividad a la actividad. En este marco se inscribe el libro Primera Infancia, Ventanas de Oportunidad, compilado por Graciela Jaimsky, con prólogo de Milce Dio Bleichmann y publicado bajo el sello de Editorial Entre Ideas. La obra articula la teoría, la clínica y los modos de intervención a través de una multiplicidad de saberes. Desde la psicomotricidad y la psiquiatría hasta la musicoterapia y diversas especializaciones de la psicología, en evaluación neuropsicológica, en observación de lactantes, en clínica con niños, en educación por el arte, en discapacidad, orientación a padres, investigación psicoanalítica, entre otras. Esta pluralidad de enfoques no solo enriquece el texto,
sino que también sostiene y da fundamento a una forma de pensar las infancias, que incluye el aporte del otro profesional sin desestimar la diferencia. En este marco, las ventanas de oportunidad se constituyen como un imperativo clínico que exige nuestra presencia a tiempo, allí donde lo psíquico está en pleno proceso de constitución. Para sostener este esfuerzo sin sucumbir en el intento, es imperativo abrazar un ideal, siempre incompleto, un ideal científico-ético que exige la completización de nuestros saberes y el sostén de los vínculos y del valor de la diferencia. Este ideal aporta algún tipo de cualificación disponible y permite que se desarrollen vínculos de camaradería. Es en este entramado, atravesado por tensiones, pero también por la apuesta de elaborarlas, donde se juegan las condiciones de posibilidad del desarrollo subjetivo. Muchas gracias. Nos habíamos acordado. Bueno, también muchas gracias por la invitación, gracias Marcela también por la convocatoria y a mis colegas presentes, Ruth, pero las que no están presentes porque los dos libros en los que participo son libros escritos con colegas, son interdisciplinarios, ¿sí? Con modalidades diferentes, pero que me parece que eso también da cuenta de un recorrido y de lo que implica la experiencia de participar en un libro donde hay otros, ¿sí? Que también bueno, es muy enriquecedor. El título de la mesa es Primera Infancia, aproximaciones psicoanalíticas en interdisciplina. Me voy a permitir jugar un poco con el título que le pusimos a la mesa. Esto ya lo hemos compartido con mis compañeras cuando lo pensamos, qué título poner. Y el juego es Primera Infancia, aproximaciones interdisciplinarias con perspectiva psicoanalítica, o aproximaciones interdisciplinarias permeadas por el psicoanálisis. ¿Cómo hacer juego con estas tres nociones? Aproximaciones, interdisciplinario, psicoanálisis. ¿Cómo se juegan en la tarea cotidiana? En mi caso, en la clínica con bebés y niños pequeños que presentan problemas en su desarrollo y en la constitución psíquica, y sus adultos referentes. ¿Cómo se hace? Se transita la interdisciplina. ¿En qué posición nos sitúa la perspectiva psicoanalítica que permea nuestras formaciones? Tomo esta palabra permea, que es una palabra que la está utilizando Julieta Jerusalensky, ¿sí? La clínica con bebés permeada por el psicoanálisis. Nosotros también decimos, digo nosotros en el centro coreal, atravesada por el psicoanálisis. Haciendo un poco de historia, la psicomotricidad nace como disciplina interdisciplinaria. En los años 60-70, el doctor Julián de Ajuria-Guerra, psiquiatra, psicoanalista, ocupado de los niños, con un equipo de colegas psicoanalistas y psiquiatras también, publican 2 ejes de investigación y abordaje terapéutico respecto a la psicomotricidad que se interrelacionan. Por un lado, el estudio del desarrollo psicomotor en los primeros años de vida, subrayando las ligazones entre la vida psíquica y la vida somática. Y los trastornos psicomotores, lo que denominaban en ese momento, hoy hablamos de síntomas psicomotores, permeados por el psicoanálisis. O sea, los problemas que aparecen en el funcionamiento psicomotor en la primera infancia y que requieren de un abordaje específico. Podemos leer su texto, que por lo menos para los psicomotricistas es un célebre texto, La Organización Psicomotriz y sus Perturbaciones, el célebre capítulo 8 del Manual de Psiquiatría Infantil. Retomando y volviendo a dar un lugar que había perdido las investigaciones y el estudio de la personalidad del niño de Henri Malone, Ajuria-Guerra ubica el diálogo tónico como matriz relacional en los primeros tiempos de vida del bebé y su madre,
el tono muscular puesto a dialogar, el cuerpo en el lenguaje. En lo que escribí en el capítulo que pertenece al libro de Pompidou Graciela, el de Ventanas de Oportunidades, ¿sí? Amplío estas ideas y cito un párrafo del texto. Dice a Julia Guerra, haciendo referencia a las conceptualizaciones de valor: la función motriz reencuentra su verdadero sentido humano y social que el análisis neurológico y fisiológico le habían hecho perder. Ser la primera de las funciones de relación. Así, el funcionamiento psicomotor se va instalando dando cuenta de la riqueza y complejidad del recorrido de ser-estar en el cuerpo, ligado y diferenciado del otro, hablando en primera persona. En esta línea de referencia, Vallon a Julia Guerra, el doctor Jean Vergès, que es psiquiatra, psicoanalista francés, más contemporáneo, fallecido hace unos 6-7 años, pero que nos ha formado y que nos ha dejado muchas ideas interesantes justamente de cómo el psicoanálisis va permeando a la psicomotricidad. Atraviesa la perspectiva psicomotriz con las nociones del psicoanálisis, retomando a Freud y a Lacan, dando una nueva dimensión al cuerpo en la relación con el otro. Solo algunos títulos de sus escritos ilustran un poco sus enseñanzas: El cuerpo y la mirada del otro, La función estructurante del placer, Lesión real, lesión fantasmática, Postura y comunicación, y otros. Nuestra formación interdisciplinaria nos empuja a observar, escuchar y leer lo que le ocurre a nuestros pequeños pacientes en el entre lo orgánico y lo psíquico. Me parece interesante compartir con ustedes el modo en que se define el objeto de estudio y de trabajo de la psicomotricidad, ubicado en el plan de estudios de la licenciatura de psicomotricidad de la UNTREF, que dice así: el cuerpo como construcción intersubjetiva, sus operaciones simbólicas, su capacidad de acción y sus modalidades de relación, y los métodos y procedimientos terapéuticos para su desarrollo y organización. El cuerpo se establece en una dimensión de experiencia con uno mismo y con el otro, de representación y de lenguaje, de encuentros, desencuentros y reencuentros con otro humano. Hay en esta construcción una donación cultural, de saberes familiares acerca de la crianza, de los modos de hacer en y para el cuerpo, el sostén, la manipulación, la mostración de objetos. Cómo se toma y se toca el cuerpo, qué se le ofrece, qué se prohíbe, cómo se nombra y se narra el sentir y el hacer, cómo se enlaza el pensar. Hace 40 años que formo parte del equipo clínico y docente de FEPI, Centro Doctora Lidia Goriat, donde recibimos bebés y niños con diferentes problemas, muchos de ellos con diagnósticos orgánicos, y donde se trata principalmente que en ese cuerpito se instale un sujeto. ¿Cómo se amasa la interdisciplina en el trabajo clínico? ¿Cómo no quedar girando en un abordaje multidisciplinario, una sumatoria de miradas e intervenciones que atiendan recortando parcialmente las funciones que no funcionan? Ahí el psicoanálisis nos atraviesa, la ética del sujeto, suponer un sujeto en ese bebé cuando aún no lo es, acompañar a la madre, padre o cuidadores primordiales a sostener sus funciones y alojar a su hijo, sostener su saber inconsciente acerca de quién es su hijo y qué necesita de ellos, en lugar de adiestrarlos con planes prearmados que eduquen conductas. Detenerse a observar y escuchar antes de cerrar un diagnóstico que etiqueta, y que más que un diagnóstico es una sigla de clasificación. En los tiempos de bebé, sostener la función de terapeuta único, no solo ni omnipotente, sino con un equipo que lo sostiene, con quien puede interconsultar y que acompaña que en ese cuerpito de bebé se instale un sujeto que pueda más adelante decir yo. Operación lunarización. En otro capítulo, del desarrollo infantil, cuando todo está en juego, decía: nuestros bebés y niños pequeños necesitan una mirada y una escucha atenta, no anónima, la palabra que calma, el sostén que mece, las manos que dan y reciben, la experiencia de las distancias, la alternancia de la presencia y la ausencia, y sus variaciones,
la introducción de las reglas, los no que ordenan y organizan la acción y el pensamiento. En la clínica de interdisciplina se pone en acto la interconsulta. La interconsulta como dispositivo, lo que el profesional hace con el colega de otra disciplina, le transmite sus preguntas, sus dudas, acerca de algún problema que posiblemente no está en su campo de conocimiento. Norma Filidoro dice, se trata de saber lo suficiente para formular una pregunta, pero no tanto como para poder responderla. El gesto interdisciplinario nos enfrenta con nuestro desconocimiento y nos empuja a dejarnos atravesar por el saber de otra disciplina encarnado en otro colega, porque ahí también pensamos en las transferencias que se van armando en la interconsulta, con quién uno quiere hacer la interconsulta porque le supone un saber acerca de aquello que a uno le hace preguntar. Y no es siempre el mismo respecto de los pacientes, ¿no? El dispositivo de la interconsulta nos permitirá seguir acompañando, repensando las estrategias y reubicando el lugar que ocupa cada uno en ese entramado. Tejemos una clínica de lo singular, es decir, que cada caso, con cada bebé, niño y su familia, nos enfrenta con una peculiaridad insoslayable y que conlleva la toma de decisiones terapéuticas específicas y a cada momento. Reconocemos que nuestras disciplinas, en mi caso la psicomotricidad y especialmente en el campo de la clínica con bebés, debemos hacer un trabajo extra. Dejarnos permear por el psicoanálisis, por sus ideas centrales, el sujeto psíquico, el inconsciente, la transferencia, el síntoma, y producir una torsión que resignifique nuestra práctica y complejice nuestra perspectiva teórica. En ese camino estamos. Vamos a tratar de aprovechar como para que puedan hablar y compartir también. Sí. Pensaba que me va a resultar fácil y difícil al mismo tiempo después de estas exposiciones. Fácil en el sentido de pensar que tenemos como un lenguaje en común y una posición ética, digamos, en común, en donde justamente el psicoanálisis es protagonista y eso es como una hacia nuestra ética, me parece, ¿no? En un poco todo lo que bueno, las dos iban hablando y que también me representa y difícil porque decir, bueno, decir diferente, así que bueno, lo que está en común creo que está bastante claro y también Claudia, y me sumo a eso, formamos parte de un colectivo, digamos, además de RIDIT, que me parece un colectivo, si pudiera llamarse así, de profesionales del área de la salud y la educación, que no somos psicoanalistas, pero hacemos psicoanálisis o intervenimos psicoanalíticamente formadas en psicoanálisis, ¿no? Y acá me viene a la cabeza Silvia Bleichmer, que hablaba de un psicoanálisis extramuros, cada vez más bienvenido, cada vez más necesario, y creo que eso, junto con la interdisciplina en las infancias y tal vez en todos los sujetos con los que trabajamos, pero mucho más en primera infancia, se hace protagonista, ¿no? En nuestra práctica el psicoanálisis y también aprender a trabajar en interdisciplina para no fomentar la fragmentación que probablemente ya existe en cada uno de los sujetitos que trabajamos. En mi caso, yo soy psicopedagoga clínica, entonces de lo que me ocupo del aprendizaje, pero cada vez más también podríamos pensar que la psicopedagogía es un campo que va creciendo y que a la tarea clásica, digamos, de asistir, la asistencia, cuando el problema de aprendizaje ya está instaurado, hay otros campos
que se van cada vez abriendo más y son bienvenidos, que son los campos de la prevención y la promoción de la salud. Tanto en uno como en otro, yo creo que de lo que se trata es con los marcos conceptuales con los que uno trabaja, y es, en mi caso, pensar que el aprendizaje, el pensamiento, está más que determinado por una condición genéticamente heredada, se arma, digamos, en la cuestión vincular con un otro primordial, y bueno, nos basamos en el psicoanálisis contemporáneo, no solamente en Freud, que ya sentaba las bases para esto, de pensar que el pensamiento es algo que se va construyendo desde el vamos, desde que es pensado un hijo, proyectado, imaginado, y después en el lugar que viene a ocupar. Así que, bueno, esto, ¿no? El psicoanálisis como primero. Pensaba que esto, en la asistencia como en la prevención, los basados en el psicoanálisis contemporáneo, tomamos las conceptualizaciones de Sylvia Bleichmar, de Piero Lanier, de André Green, de Castoriadis, especialmente de Winnicott. Winnicott me gusta cada vez más, lo voy conociendo cada vez más, y creo que sirve no solo para pensar al bebé o al niño pequeño, sino también a nuestras intervenciones terapéuticas. Hay algo que dice Winnicott que se refiere a cuando el niño se ve en el rostro de la madre, ¿no? Rostro de la madre / espejo. Dice que en realidad no ve a la madre, se ve a sí mismo, porque la madre, mirándolo, le devuelve algo de su propio, lo que después va a conceptualizar como ser. Pero que a veces pasa que lo que ve es el rostro de la madre, porque la madre o está deprimida o está mirando para otro lado y no puede mirar, investir, todo esto que Winnicott habla del sostén, de la constelación maternal, de su función suficientemente buena, ¿no? Como que es suficiente con que esté ahí, con que le devuelva su mirada en ese embelezamiento, en ese enamoramiento, al mirar, investir, bañar de amor y de libidinización. Y después, bueno, todo lo que conocemos, retirarse, todo eso de la madre para que pueda ver un yo. Entonces, todas estas conceptualizaciones creo que ayudan a pensar que hay un sujeto ahí a construir una constitución psíquica, y que el aprendizaje y el pensamiento que necesitamos que sea, y necesita el sujeto que sea autónomo, creativo, con un pensamiento crítico, se arma ahí o no. Entonces, bueno, en este libro yo intenté trabajar más que los aspectos terapéuticos, aunque también los abordo desde distintas disciplinas, en los escenarios que organizo, digamos, de intervención en primera infancia, los escenarios de la salud, los escenarios de la educación, los escenarios psicoterapéuticos y también los escenarios de la prevención y la promoción, ¿no? Porque creo que trabajar con un adulto, trabajar en sus funciones simbolizantes, en sus posibilidades de ofertas libidinales y simbólicas, van a drenar de alguna manera posibilidades de simbolización en el hijo, como una donación, y aparte porque si podemos operar con los adultos a cargo, podemos
ayudarlos a que estén en mejores condiciones, digamos, de transmitir y proyectar en el hijo estos albores de la simbolización que hacen posible un pensamiento. Si no, es difícil. Voy a leer nada más. Sí, porque ya nos quedan 5 minutos y queremos escucharla también. Bueno, entonces no leo nada de él, le doy paso a Maxi. Que te lean en el libro. Bueno. Bueno, buenos días, gracias. No fue mucho esfuerzo de mí, fue una alegría, es un honor estar acá sentada y gracias a ustedes por estar. Voy a tratar así, para hacer mucha síntesis, yo estoy acá como la pata del territorio, ¿no? De la coordinación de un centro de estimulación temprana que hace 25 años que está acá en el lejano oeste, en un barrio bien del conurbano, que pertenece a la Secretaría de Salud del municipio de Ituzaingó. Y voy a tomar esto de la ventana de oportunidad que dice el libro, porque fue desde ahí donde entramos al discurso médico hegemónico, porque es muy difícil siempre para dejarse permear, un lado solo no vale. Entonces, ¿cómo adaptábamos el lenguaje para que nos empezaran a entender el discurso de la estimulación temprana? Tomarlo desde la parte médica, ¿no? Y bueno, hubo un doctor Escardó, ¿no? Estuvo la doctora Lidia Coriat, y por suerte en nuestros inicios, nuestro director y nuestro jefe fue un neurólogo infantil, el doctor Owen Foster, que bueno, un lujo haber trabajado con él y compartido. Y esta ventana de oportunidades en salud le llaman ciclo de vida, ya no se llama más ni la pirámide, nada, es ciclo de vida, y el ciclo de vida tiene como grupos etarios sensibles, vulnerables, donde se sabe que trabajando en ese ciclo, en esa etapa del ciclo, se previene y se pueden promocionar acciones más saludables a futuro, inclusive. Casi hasta tomado como una cuestión financiera. Me evito problemas a largo plazo o ahorro dinero. Así que por ese lado fuimos entrando en una dinámica también permeada por el psicoanálisis, pero fuertemente por lo territorial. El territorio es un campo de disputa de poder, básicamente, y las familias venían y vienen muy arrasadas. Las familias que nos llegan a Cemetri, muy arrasadas por el discurso médico, por las cuestiones económicas, por lo que no se consigue. Con lo cual ahí hay que empezar a esto que ustedes decían, pasarles un poco la posta, el saber. Ustedes son los que más saben de su hijo no es un síndrome, su hijo no es una patología, ¿no? Empezar a desarmar eso para empezar a ver al sujeto niño, digamos, ¿no? Que en la clínica de bebés, como bien decían ustedes, es un niño que grita y se quiere hacer oír, pero no está ahí un sujeto todavía, es su cuerpo que tiene hambre, su cuerpo que llora, que tiene frío. Desde este lugar es donde nos empezamos a pensar, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿no? Esta madre que, como decía recién Marce, mira con un deseo, con ganas. Me encanta porque todos los autores que nombraron estaban en mi cabeza, y Piera Lanier nos hablaba de la violencia de la interpretación. Entonces, ¿cuánto uno decodifica o en realidad cuánto codifica a ese bebé que llora? Lamentablemente, en la actualidad, tenemos algo que ha atravesado, y como nosotros podemos hablar de perspectiva de derechos, de los niños, que eso con el tiempo, bueno, se va llevando adelante, perspectiva de género, algo que muy rico, que nos trajo todo el tema de los cuidados, tiene que ver generalmente con la mujer, por hacer una síntesis, ¿no? Pero ahora nos está atravesando, golpeando fuerte el uso de las pantallas y la tecnología. Y esta mirada de los adultos no está, no porque haya una depresión, no porque haya problemas económicos, que todo esto hay, además hay una pantalla, un Black Mirror, que no nos permite construir sujetos. Y entonces, desde las periferias estamos viendo que niños con familias muy vulnerables, con problemas de adicciones, cero recursos económicos, son niños, vienen, juegan, nos miran, nos hablan, y en otras situaciones, familias más acomodadas,
que no tienen tantas dificultades, con niños que no miran, no juegan, no se acercan al juguete, un bebé que queda y no tiene hipotonía, ¿no? Porque también la interdisciplina fue construyendo desde el lenguaje médico, entonces el médico, el pediatra, digo, todo esto para que lo vayamos ahora, si quieren, hablando y en relación a lo territorial y a los dispositivos digitales, otra cosa que se pierde es el derecho al juego. Cada vez se piensan menos espacios para niños pequeños, en las plazas, en el shopping, en cualquier lado. Hay un montón de cosas, pero no se piensan en espacios seguros para niños pequeños o bebés y sus madres, desde los lactarios, desde cosas lo más sencillo, digo, ¿no? Y esto también me parece que vulnera los derechos, pero además, cuando uno quiere empezar a hablar de cómo se construye la comunicación, el diálogo tónico, todo lo que fueron trayendo ustedes, está atravesado por las pantallas, por la tecnología y por el discurso que leen en las pantallas, porque nos dicen, yo vi un reel que dice, cómo se instaló, pero el reel ese al otro día se les dice y al otro día, entonces están con menos saber todavía, porque yo creí que iba por acá, entonces no voy por acá, voy por el otro lado. No se escuchan, no escuchan al bebé. Bueno, quería traer un poco, para hacer síntesis y empezar a dialogar un poquito con todo esto, y más lo que dijeron las compañeras, que un lujazo escucharlas. Bueno, muchas gracias a todas. Vamos a abrir un poquito, que sea 5 minutos, la mesa para poder dialogar. Me parece que es súper interesante la mirada, ¿no? de esta múltiple mirada que tienen, ¿no? Interdisciplinaria, pero que permite justamente todo esto complejo que hace que ese bebé sea un bebé, ¿no? Ese cuerpito, ¿no? Como decía Ruth, aparezca siendo un bebé. Así que bueno, les cedo la palabra a ver que tienen ganas también de conversar. No, arranco primero lo hermoso de que fueron tejiendo en acto. Esto que quisieron transmitir de la interdisciplina entre varios, cuando se ve en acto, impacta de otra manera. Y es lo que a veces es tan difícil, que uno dice, ahí está, pero ¿cómo lo pongo en acto, no? Y desde ahí, bueno, las distintas aristas que fueron tejiendo, pero arranco con lo que trajo Marcela, cómo nos interpela el territorio, ¿no? Donde no hay que llegar, digamos. No alcanza que estemos acá charlando, no alcanzan los escritorios donde se firman las leyes, hay que llegar al territorio. Y muchas veces lo que nos pasa es que justamente hay mucha cosa escrita, hay mucha cosa que está bien, hay mucha cosa que sabemos que legaliza, pero después a la gente no le llega. Entonces, tan importante esa pata también que teje este entramado, que es lo que pasa en territorio y lo que nos trae la época. Porque yo pensaba, el psicoanálisis siempre interpelaba un poquito la prevención, ¿no? Decía, y hay prevención posible justamente, si de nada sé hasta que no me encuentro con ese otro, o con la problemática, o con qué sé yo, ¿cómo trabajamos? Bueno, a mí también me tocó ser 8 años directora de un centro de estimulación temprana del conurbano bonaerense, y antes estaba más encerrada en la clínica, en el hospital y en el consultorio, y en niños tan pequeñitos, y bueno, ahí tuve que decir, como acá es donde está la prevención posible, donde se encuentran esos vínculos, como dijo Marcela, en ese espejo, como dijo Claudia, el cuerpo se va armando en el vínculo con un otro, y entonces es acá donde algunos podemos escuchar y empezar a pensar qué le pasa a esa mamá con ese bebé, cómo lo agarra en esa situación social en la que está intervenida, y que cada padre es padre distinto de cada hijo que le toca en el momento que le toca. Bueno, ahí están las historias, que sí, que por supuesto llegan al consultorio, pero las que están atravesadas a veces por tantas cosas en los lugares de lo público, que todas de alguna manera también lo atravesamos, interpela
distinto, y ahí tomo también Ruth, ¿no? Lo que dijo Ruth, muy lindo como describiste la interdisciplina, justamente ahí de poder andar con ese agujero que nos permita inventar, ¿no? También y encontrar lo nuevo con otros. Así que me encantó, me hace pregunta. Una es cómo transmitimos esa prevención posible que en algún momento el psicoanálisis había puesto como en cuestionamiento. Y lo otro, por ejemplo, se me viene la frase que en un escrito que yo había hecho sobre el cuerpo, para profesor de educación física era, pero arrancaba diciendo que el cuerpo es hablado por el otro. Y hoy te dicen, mis hijas me dicen, no se habla de los cuerpos. Entonces, cuando volví a tomar esa frase, una vez Gabriela, la doctora bióloga, me dijo, yo no pondría eso. No, pero además una fonoaudióloga me dice, yo no pondría eso en un posgrado de la escuela de gobierno, esa frase, en un PowerPoint, ¿verdad? Muy interesante de pensar desde los discursos, ¿no? Desde los discursos que atraviesan a nuestros adolescentes con este control que tienen las redes sociales. Porque no se habla de los cuerpos del otro, pero por redes tengo que mostrarme perfecto. Totalmente. Entonces eso también es hablar. Claro. Hay un control internalizado de eso. Totalmente. Por eso digo, las pantallas, con las redes, con todo. Porque, claro, entonces para cerrar ahí digo, cómo estas cosas también las tenemos que dar a hablar, justamente en estos espacios y en los espacios del territorio, para que no quede como una frase hecha. Y por ahí, desde Reading, nos preguntamos tanto de qué es la verdadera interdisciplina y no la que vos bien describiste en varios otros que parece que lo pudiera ser, pero no lo es. Bueno, ahí la época no solo nos interpela, nos invita a no quedarnos perplejos, a entrar y decir, abrir los espacios, porque si no, los arrasados son los niños de nuestro país. Y perdón, te sumo algo de lo epocal, digo, también creo que hay una tendencia a cada uno se aísla, Claro, ¿no? Y a esto del conocimiento a la disciplina. Entonces, gracias, pues me encantó escucharlas, Sí. ¿no? Digo, Lo nombraron de sí. distintas maneras, que la interdisciplina es un esfuerzo de Tal llegar cual. bien hasta acá, De no un quedar esfuerzo fragmentado. de hacerle Claro. lugar al discurso del otro. Y me parece que la vida vale la pena en esos puntos también, ¿no? Porque hay algo ahí que es novedoso en el esfuerzo, que no sé qué me voy a encontrar antes de hacerlo. Entonces me parece que hay algo ahí de lo vital que también es interesante para quienes nos dedicamos a este campo de cuestiones, ¿no? Y algo que me pregunto, por haberlas escuchado, la cuestión del trabajo, de los dispositivos, es, bueno, leía, ¿no? Para criarte mejor. Y pensaba que de un tiempo a esta parte la cantidad de espacios en donde se abordan temas de crianza, ¿no? Dispositivos, centro de desarrollo infantil, centro de primera infancia, cantidad de dispositivos que intentan de alguna manera acompañar algo que se está diluyendo y que me parece que tiene que ver con qué es la familia hoy en día, o dónde está la familia, o cómo ser familia, porque ese es la organización que hace que en el cuerpo de un bebé se instale un sujeto. Bueno, esto me queda dando vueltas, ¿no? Como esta pregunta de ¿cómo se va a construir la familia en esta época, en estas condiciones, pensando en los discursos más macro, pensando en los dispositivos del territorio? Me parece que hay algo. Tomar de esto que decís, no solo de las familias, sino con el trabajo de interdisciplina que me quedó, digo, que es eso de permearse por el otro. La interdisciplina es difícil, es compleja, porque es con la familia también, es con la comunidad, es con las instituciones de la comunidad. Y pasamos por todos esos momentos que vos decías, inclusive, ¿no? Hasta que a veces surge la luz y se da un salto de calidad y se mejora, digo, pero no es que siempre, digo, es como un trabajo en equipo que necesita que esté muy aceitado, y a mí me parece que el intento que hacemos de llegar o de poder compartir lenguaje con lo que se llaman desde las neurociencias, lo que nos interpela un poco o nos enoja a veces
es que el discurso de lo neurodivergente viene a aislar, a ser sectario. Nosotros hablamos de la diferencia para constituir sujetos, para estar con el otro, para armar comunidad. Entonces ahí es donde es familia. Exactamente. Y para tomar a la familia también dentro del discurso. Y no reducirlo a un neurotransmisor, a una cosa química o a... Y familia y comunidad, Sí, ¿no? Entonces es- ahí es donde entramos eso es- todos, ¿no? En la responsabilidad que nos toca. Quería agregar por ahí que la importancia también de poder trabajar con distintas instituciones, ¿no?, que atraviesan esa familia, no por ahí bebés, pero por ahí un poquito más grandes, jardín de infantes, sala de 3, ¿no?, que a veces la asistencia a un centro o a un espacio de salud presupone, infiere que hay algo ahí a trabajar desde un paradigma médico hegemónico, ¿no? Entonces, también el trabajo interinstitucional donde romper un poco la cuestión del diagnóstico es lo que hace a una forma direccional, ¿no? También esto de, bueno, si tiene tal cosa, entonces tengo que hacer otra, de las padres que vienen de las redes, ¿no? Y por ahí esto, así muy chiquito, ¿no? Pero no se habla de los cuerpos, pero los cuerpos están todo el tiempo en imagen directa, ¿no? No hay palabra, hay imagen, ¿no? Desde los más chiquitos a los más grandes. Entonces, bueno, como atravesarnos también desde nuestra profesión para poder tomar estas aristas que hacen a la clínica y en la práctica de lo cotidiano. Y es un esfuerzo como yo como terapeuta con bebés y niños y los padres que andan por la red todo el tiempo. Todo el tiempo lo traen, el coaching del sueño y el coaching De todo. pero que es un esfuerzo también para nosotros escuchar qué es lo que están diciendo cuando hablan de eso. Porque ese es el punto. Esa es la también, torsión ¿no? que hay que Esa hacer. torsión. Porque bueno, yo entiendo tal cosa así, pero ¿y ellos qué están entendiendo? Y ahí me parece que la cosa empieza también cuando uno está dispuesto a ver, explícame qué es, ¿no? ¿Qué viste en internet? Pásamelo, que necesito, perdón, hay un punto también de escuchar el modo que el otro habla de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo hablan los adolescentes del cuerpo? Bueno, a ver, Un poco nuestra función es también vaciarnos de prejuicio, porque poder hacerle lugar al otro tiene que ver con suspender algo de nuestro yo, nuestro super yo y esas instancias, y poder darle lugar a lo que, a escuchar desde ese lugar, para poder entender desde qué lógica el otro está armando esa trama, ¿no? porque ahí después hay algo que cuando te empiezan a contar de la red, qué sé yo, pero hay algo después que uno escucha que es singular, que se le juega especialmente el recorte que hacen tiene que ver con el bebé, ¿no? Y ese es el punto. En uno de los ejes de estudio de la jornada de Reddit, de estudiantes del año pasado, nos quedó una pregunta así también: la pantalla, las redes, ¿es territorio de las infancias o no? Y la verdad es que con eso adentro también, porque si no, muchas veces nos quedamos afuera, hay que leer ahí. Y decíamos, sí, trabajemos para que no sea el territorio, pero hoy tenemos que decir que es uno de los territorios donde circulan las infancias. Entonces también hay que poder escuchar cómo te... A ver, mostrame el videíto, porque primero era, no me lo manden video, pero bueno, después hay que ir ahí porque ellos están con ese video y que leyeron de ese video esos padres también. En esto del discurso de las pantallas es el lugar de los niños, porque no hay otros lugares seguros afuera. Y cree la familia que la pantalla es un lugar seguro y es el lugar más inseguro, ahí no lo cuida nadie. Hace pocos días tenemos una tragedia. Sí, Totalmente. Total. Es una tragedia. Denise Nazmanovich habla de infoxicados. Y me parece que la frase que trajo Claudia de Norman Filidoro
que eso, que nos queremos, que se trata de abrir las preguntas, que parece que acá estamos todos interrogados, y no de suponer que hay que contestarlas, ¿no? Que eso nos permite seguir andando. Y también trabajar con las familias, ¿no? El tema de la pregunta. Total, que ahí se abran las preguntas. Bueno, este libro para crearte mejor. La Eso familia. iba a decir, creo que lo interesante es esto, ¿no? Como las preguntas, y lo que dispara muchas veces es todo esto, que uno se va con ciertas ideas, porque también está bueno poder ir teniendo herramientas, posibilidades de pensar, posibilidades de trabajar, posibilidades inclusive de darle a esta familia ciertos elementos para que vuelvan a aparecer otras preguntas, ¿no? Como para que esto se complejice. Bueno, así seguiríamos, ¿no? Haciendo preguntas y por ahí. Tal cual, siempre. Agradezco mucho.